Bueno, hermanitos, Dios me les bendiga a todos. Aquí estamos de vuelta para considerar la palabra del Señor, amén. Vamos a estar en el capítulo 15 del libro de los Hechos y vamos a estar hablando de Jacobo, el líder unificador, amén. Y usted va a ver a través de la palabra porque es unificador, amén. Así que recuerde que todos estos líderes estamos siempre reseñando, tienen muchas cualidades, o sea, podríamos decir que Jacobo era mucho más que un unificador, pero cuando vamos a cada uno de las características, ¿verdad?, de estos líderes, pues tratamos de resaltar una en específico, amén. Así que en este caso vamos a hablar de cómo Dios utilizó a Jacobo para asegurarse que los hermanos permanecieran como uno en Cristo Jesús, amén. Así que ese es el tema de hoy. Después de aquí en adelante, pues tenemos 2 estudios más para terminar la serie de los líderes. De ahí en adelante, pues vamos a ir a otra serie de estudios, ¿verdad?, como esta, que tiene que ver y se llama Unidos en el Evangelio. Amén. Entonces tiene, así mismo, son 42 estudios a lo largo del lado. Vamos a ir a través de ellos y van a ser de mucha bendición porque va por muchos fundamentos de la doctrina importante de la palabra del Señor. Así que estoy seguro que se va a edificar mucho allí. Tenemos que coordinar, ¿verdad?, todos los de ustedes que deseen las guías, no sé, que son los, ¿sabes qué son estos folletos cortos, ¿verdad? Sí, ese mismo, yo se le puede enviar el link los que quieran comprar, o si quiere que la iglesia los adquiere y se le venden normalmente, porque es algo bien, creo que son 13 o 14 dólares lo que valen el grupito de 6 libros. O sea que en realidad es una miscelánea cuando usted viene a ver, y tiene toda esa bendición, tiene todo el detalle allí, tiene las preguntas, las puede contestar y hacerle el trabajo adicional, porque hay unas secciones adicionales que no las mostramos aquí, que es para estudio personal. Entonces usted lo puede llevárselo de asignación. Así que se lo recomiendo, ¿verdad? Si a usted le interesa, avísenos y entonces pues nosotros ponemos la orden para que lleguen a tiempo antes de que sean necesarios, ¿ok? Súper, amén. Pero avísenos, pueden avisar a la hermanita Lorian, amén. Gloria a Dios. El líder unificador. Así que vamos a estar en Hechos 15 en el estudio de hoy, pero el contexto contiene también el capítulo 21 de los Hechos y también en el estudio personal, allá en su guía, incluye Gálatas 2, amén. Pero básicamente el grande bloque de textos lo vamos a conseguir en Hechos capítulo 15, ¿ok? Amén. Bueno, tenemos que empezar el contexto, ¿verdad? Porque el tema de lo que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con expectativas, tiene que ver con reglas, tiene que ver con normas y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Cuando usted ve rótulos y cosas, pues usted dice, wow, qué bueno que ahí haya un rótulo que dice la velocidad máxima es esta. Pero pueden haber veces que ve el mismo rótulo y dice, oye, yo necesitaría que le subieran 30 millas más por hora porque es que tengo apuro. Entonces hay veces que las reglas le puede pasar conveniente, otras veces le puede pasar inconveniente, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, dice, oye, qué bueno que no permiten bicicleta porque así no se me metan en el medio cuando estoy guiando. Pero de momento, si usted es el de la bicicleta, dice, oye, qué mal va porque no permiten bicicletas aquí. ¿Okay? Yo recuerdo una vez de hecho estuvimos una vez con Jace allá eso era en el Oaxaca, en el lago Oaxaca. Entonces, de hecho estaba Luz María, la mamá de James allá, y había una cosa tremenda. Estaban friendo, haciendo bacalaíto y todas esas cosas allí. Entonces había un rótulo que era como desde allá arriba hasta acá abajo, de todas las cosas que no se podían hacer. No se puede jugar pelota, no se puede jugar combate, no se puede jugar con bicicleta, no se puede hacer nada. Entonces uno dice, pues vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos sentados aquí así, que no se podía hacer nada. Entonces todo era prohibición, ¿ok? Así que, cuando digo amor y odio, ¿verdad? Esto obviamente es una traducción de love and hate, ¿verdad? Como dicen los americanos, I have a love and hate relationship with whatever, ¿verdad? Lo que sea. Pues con las reglas es una de estas cosas, ¿ok? Así que, aquí en la vida, lamentablemente, para bien o para mal, yo diría que para bien, ¿verdad? Porque las reglas siempre son bien importantes, siempre y cuando estén hechas para servir a las personas y no para las personas servir a las reglas, porque ese es otro problema de las reglas. A veces las personas, las instituciones
los patronos, por ejemplo, en los trabajos, hacen un set de reglas para después estar cautivo de ellas. Y dice, ay, pero es que según esta regla no se puede hacer esto, lo necesitamos hacer. Pues cambia la regla, porque ¿quién hizo la regla? ¿Verdad? Y estamos hablando de esta cosa. A veces se caen esclavos de la regla, ¿verdad? Ahora, en esta vida, todas las personas tienen reglas que les aplican. Nadie está exento de ellas. Amén. Eso es un punto importante de considerar. ¿Okay? En muchos sitios, ¿verdad? Muchas reglas nos pueden hacer sentir seguros, ¿verdad? Por ejemplo, seguro de que si de momento usted dice, pues, hay qué sé yo, las mismas leyes de tránsito protegen a las personas, ¿verdad? El asunto es que si obedecen las leyes de tránsito no nos protegen, ¿verdad? Otro tipo de cosas, reglas, ¿verdad? Nos pueden dar nivel de comodidad, por ejemplo, prohibido ruidos innecesarios después de las 10 de la noche, ¿verdad? Eso ayuda a vivir en comunidad y todo ese tipo de cosas. Así que las reglas pues son necesarias, las reglas son buenas, ¿verdad? Y nos dan cierto nivel de confianza y de comodidad, no bien de conveniencia, vamos a decir así. Pero pueden llegar a convertirse en lo principal, como que dice, yo vivo por las reglas. En lugar de que las reglas me sirvan a mí, yo sirvo a las reglas. Eso le llegó a suceder a los hermanos judíos, ¿verdad? Donde muchos de ellos, al convertirse a Cristo, seguían aferrados de costumbres, por ejemplo, como el sábado. Entonces, pues, ellos vivían para observar el sábado. Y el mismo Señor Jesucristo a los fariseos le dijo, es que yo soy el Señor del sábado. El sábado se hizo para beneficiar al hombre, para que el hombre descansara. Pero se tergiversaba ese propósito, cuando entonces el hombre se abacoraba con tanta regla y tanta la observancia estricta, y le venía a ser de carga, en lugar de ser reposo, venía a ser carga. Así que eso es importante, que uno no caer presa de las reglas, ¿ok? Y usted dirá, bueno, pastor, pero es que hay reglas y hay reglas, precisamente. Ese es el tema que vamos a estar viendo cuando vayamos, ¿verdad?, a ver qué reglas hizo falta poner en la iglesia temprana. ¿Para qué? Para aclarar y asegurar de que al poner las reglas en mutuo acuerdo, entonces no vinieran cada grupo a inventar reglas, ¿ver? Porque a pesar de que hay muchas personas que están un poco encontradas con las reglas, al hombre le encantan poner reglas. Entonces hay reglas que no están escritas, ¿verdad? Yo me acuerdo allá en el colegio Mayagüez, siempre frente a la biblioteca, había unas aceras bien bonitas, formando como un patrón cuadriculado allí. Nadie las usaba. La gente cruzaba por la grama, entre las aceras. Entonces había unas zanjas hechas así de tierra, y entonces eso le llamaban la ley común, porque todo el mundo intentó, ¿verdad?, que dice, una buena idea, todo el mundo camine por la acera, pero en la acera para llegar allí había que hacer, la gente no hacía eso, la gente iba por ahí mismo, por el mismo medio. Entonces parece que no se les ocurrió haberlas hecho por el centro, pues, pero las personas dijeron, pues no vamos a seguir las reglas, porque por aquí es más cerca, y así mismo era que hacían. ¿Okay? Así que es bien importante, ¿verdad?, tener esa consideración cuando hablemos de reglas. Así que en el caso de nosotros, ¿verdad?, como creyentes, ¿ok?, nosotros, ¿verdad?, si vamos a decir qué es lo importante, para qué nosotros estamos aquí en esta tierra después que nos convertimos a Cristo, ¿verdad? Y hemos hablado de eso. ¿Cuál es el propósito de nosotros estar aquí? Algunos de ustedes me dirían, según Efesios 1, ¿cuál es el propósito de nosotros? Glorificar a Dios. Amén. Muy bien. Dice que estamos para la alabanza de su gloria. Ok. ¿Qué incluye la alabanza de la gloria del Señor? Testificar, ¿verdad? Porque Él nos comisionó, ¿verdad?, para que nuestra vida completa testifique de Él a los que están perdidos. Así que de esa forma le damos gloria también, ¿verdad? Así que tenemos que estar seguros de que estamos dando, ¿verdad?, esa señal clara, vocal, vivencial, testimonial, todo completo, ¿ok? Así que un asunto bien cauteloso, ¿verdad?, es que también el ser humano tiende a
enfocarse a verse en uno mismo. Son bien rarísimas las personas que de forma natural se enfocan en los demás. Es una tendencia humana, porque uno tiende, ¿verdad?, unos más que otros, a tener la noción de que uno es uno, ¿verdad? Y uno pues, trata de inclusive la misma palabra dice, tú no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo primero, ¿verdad? Pero todas esas cosas tienen un balance, ¿verdad? Hay personas, de hecho, hay uno de los muchachos en el trabajo, un muchacho joven, que él siempre habla, yo hice esto, yo lo otro, yo aquello, yo aquello. Entonces siempre está con el yo. Y el otro día uno de los compañeros dice, oye, pero ven acá, ¿por qué esto es yo? ¿Por qué tú eres tú? Y más nadie hace nada más que tú. Entonces suave, denle suave, porque ya estaban empezando ¿verdad?, a tirar tira y tápate. Y yo, no, vamos, es que son muchachitos jóvenes, o sea, 24, 25 años, y están todavía que estamos haciendo el trabajo que los papás no han completado todavía con ellos. ¿Ok? Así que tenemos que velar que nosotros no caigamos en ponernos nosotros en más importancia que los demás, lo cual es algo que va en contra de lo que el Señor nos mandó, ¿verdad? Entonces, muchas veces una de las tendencias es, si nosotros como creyentes, fíjate, queremos ser el de mejor ejemplo y el mejor hijo de Dios o hija de Dios que pueda haber, ¿verdad? Muchas personas se conceptúan o podrían llegar a conceptuarse como el mejor creyente según la forma en que obedezca unas normas que hay puestas, ¿okay? Y me explico. Por ejemplo, si en tal congregación se enseña que la verdadera vestimenta, o se enseñara que la verdadera vestimenta es venir de blanco completo, pues en la manera que usted sea el más blanco que viene, pues usted es el más afín, el más en cumplimiento que está con las reglas, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. O puede ser que usted sea el más temprano que llega. Entonces hay una norma que no está escrita, una regla que no está escrita, dice, el que llega más temprano es el que está por encima de los demás. Cosas así, esas cosas no sé si existen, pero imagínense, nosotros en nuestra mente, a pesar de que no existan, podríamos construir este tipo de cosas, porque nosotros los seres humanos somos creativos para las cosas, ¿verdad? Especialmente tenemos que estar pendientes de estarnos comparando con los demás, ¿okay? Y nos comparamos con los demás, es una tendencia humana que tenemos que bloquear, ¿verdad? Y a través de la palabra vemos, ¿verdad?, esas exhortaciones acerca de el yo de uno, despojarnos del yo y fijarnos en los demás, ¿verdad?, y poner a los demás como superiores a mí mismo. ¿Por qué dice eso? Porque la tendencia humana es, pues uno, pues como que recogerse bien y decir, pues, y le gusta mucho la relatividad al ser humano también. En muchas congregaciones anteriores que estábamos, veíamos que estaba siempre como una comparación siempre que había aquí y allá, como algunos querer sobresalir en cosas que en realidad no son fundamentales del Evangelio. Porque existe eso, y si dejamos que la carne aflore, pues entonces podríamos empezar a compararnos unos con otros. Estos son mejores. En esta iglesia, yo recuerdo una vez un pastor en Mayagüez, ella falleció un montón de tiempo, que decía que la iglesia de él eran los más cristianos de todo el mundo entero. Decía, aquí somos los más cristianos del mundo entero. Aquí sí que somos de verdad, decía. Y todo el mundo, ven, gloria a Dios. Hay que tener cuidado con eso. Pues entonces todo el mundo está, ¿verdad? El orgullo y todas esas cosas. Y entonces él siempre estaba como de chiste, ese pastor. Y entonces, a veces cuando había una campaña o algo, que venían otros hermanos, otras iglesias a visitar, entonces veía a los pastores, entonces para relajar con ellos, decía, bésame el anillo. Decía, como hacían con aquel otro que está en Roma, bésame el anillo. Y yo muchacho decía, pero ¿y qué es este relajo que tan, ¿verdad?, como que fuera de lugar? Entonces decían, aquí, que acuérdense que en esta iglesia somos la gente más salva. Me acuerdo que él decía, la gente más salva de todo Puerto Rico. Y, wow. Entonces cuando uno veía eso, lo hacía como de tono jocoso, pero uno diría, ¿y cuánto de esa aseveración se creerá el varón? Así que uno, ¿verdad?, podría más o menos empezar a entender qué estaba pasando. ¿Ok? Así que muchas veces podríamos caer en el error de que esas reglas o esas expectativas que definen un buen creyente es como si fuera una lista de cotejos y el más que las cumpla es el mejor de ellos. Y eso no es lo que estamos hablando aquí. A pesar de que esa construcción
podríamos llegar a hacerla. Algo de ello estaba pasando en la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Okay? Vamos a ver ese detalle en breve, porque fue necesario que alguien tomara, ¿verdad?, una decisión basada en la sabiduría de Dios. ¿Ok? Podemos, ¿verdad?, usar estas reglas o usar nuestro comportamiento o nuestro testimonio juzgado por nosotros mismos. Podemos caer en el error de estarnos comparando unos con otros. ¿Ok? ¿Y por qué pongo el yo-yo? Porque lo que queremos evitar es eso, el yo-yo, 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 yo-yo. Todo el tiempo, ¿ves? Personas así, oye, que a veces cuenta uno bien impactante, que siempre está yo, aquello, olvídese del yo. Vamos a hablar, ¿verdad?, de las virtudes de los demás. ¿Ok? Así que no debemos olvidar que todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor nos ha dotado, no es para estar obedeciendo reglas en su propósito, es para darlo a conocer a Él. Amén. A través de nuestra vida, nuestro testimonio y todo. Esa es la parte importante. ¿Ok? Amén. Que el Señor nos está mirando no en la forma en que nosotros seguimos reglas, especialmente me refiero a reglas humanas, sino en cómo nosotros somos fieles a su palabra. Amén. Y esa es la parte importante. Mantenga eso en mente. Muchas personas piensan que son las dos cosas iguales, que las reglas que inventan ellos son iguales a la palabra del Señor. Y ese es un peligro también que hay en las congregaciones, que piensan que es que esas reglas pues están puestas ahí como una interpretación de la palabra, y hay que tener mucho cuidado con ello, porque ¿sabe lo que puede pasar? Que sean inventos humanos y no sean la palabra del Señor. Así que de esto y todas estas cositas había un poco de todo en esta iglesia que estaba en Jerusalén a los pocos años, ¿verdad? A los 25, 30 años del Señor haber ascendido. Yo diría que 20 y pico de años por ahí, que es cuando se desarrolla esta porción de la historia. ¿Ok? Así que lo que vamos a ver es que Jacobo, amén, fue utilizado por el Señor. Él era el líder allá en la iglesia en Jerusalén, para mantener la iglesia enfocada, centrada en lo principal. ¿Ok? Porque hubo una tendencia de desenfocarse de lo que era esencial y empezar a enfocarse en compararse unos con otros y en poner unas reglas que algunos entendían eran para el beneficio de todos, pero era simplemente, te va a notar que era como para satisfacerse a ellos mismos, porque ellos querían que esas reglas estuvieran. Vamos a ver ese detalle a través de la Escritura. ¿Ok? Así que, si yo le pregunto, ¿verdad? Hablando de las reglas, no sé qué usted opina de las reglas, nomás usted tiene una opinión, ¿verdad? Yo estoy seguro, preguntamos a un hermanito, vamos a preguntar a la hermanita Rosana, que Rosana, ¿qué tú piensas de las reglas? Mantienen un orden, amén. Lorian, ¿qué tú opinas de las reglas? Son necesarias. Ahora bien, las reglas no debe extremo. ¿Qué características deberían tener las reglas? Que sean justas. ¿Que qué? Que sea para el bien común, ¿verdad que sí? Yo diría que sean necesarias. Posiblemente en alguna ocasión no hace falta las reglas, ¿verdad? Amén. Las reglas, ¿ha habido alguna ocasión que te han hecho perder de vista lo que es realmente importante? O sea, que nos enfocamos en las reglas, pero no nos enfocamos en la razón de ser de las reglas, ¿verdad? Lo que perseguía las reglas. El ejemplo que les mencioné del sábado es algo que pasaba. El sábado se creó para que el hombre descansara, aunque no tuvieran en agenda descansar. Por ejemplo, una regla que parecería para que prevalezca el orden, podría ser un asunto restrictivo. La expectativa de que al mediodía o antes hemos terminado el culto. ¿Ok? Yo sé que usted le tiene sin cuidado eso, pero porque es lo que hemos acostumbrado, no tener esa regla, pero en algunos lugares esa regla, aunque no estén escritas, a veces le da estrés. Yo recuerdo a algunos hermanos, yo recuerdo que habían algunos congregantes, ¿verdad? Yo les llamo hermanos, últimamente, según pasa el tiempo, cada día menos, le llamo un hermano a las personas que otros le llamarían hermanos.
Porque pasaba que, me acuerdo que en otra congregación, algunos de los que se congregaban allí, llegaba al mediodía y se levantaban y se iban por la puerta. Pero bastantes de ellos. Y como dirían por ahí, eso está bien fuerte. El sermón no se había acabado y se iban. Como que dice, esto está bueno, pero yo me voy y si los que se quieran quedar, que se queden. Estaba bien fuerte, de verdad. ¿Okay? Así que para él una regla no publicada era que esté pasando lo que esté pasando, yo me voy al mediodía. Obviamente estaba completamente enajenado de lo que Dios podría estar trayendo ese día allí. ¿Ok? Así que la regla en ese caso para estas congregantes, ¿verdad? Le hacían perder de vista lo que era realmente importante, que era escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a ver de Jacobo. Jacobo, en el verso 19 del capítulo 15 de los Hechos, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, que no se importune, es el verbo. Para que Reina era un maestro en la traducción de el griego, que no se inquiete, como dice, dejen tranquilo a los gentiles. Amén. Usted sírvale a Dios, ellos le sirven a Dios, dejen quietos a los gentiles, por favor. Y vamos a ver el contexto de en qué cosas es que él quería y sugería. ¿Ok? Y no solamente proponía, él juzgó, la parte importante. Dice, esto es lo que tienen que hacerse y esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque también no solamente sugerir, sino con autoridad, con la confianza que el Señor da, hacer las cosas que son necesarias. ¿Ok? De eso vamos a hablar ya mismo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era medio hermano de Jesús. ¿Por qué era medio hermano y no hermano completo? ¿Ah? Porque era hijo de María, pero el padre de Jacobo era José. Pero el de Jesús también, dirían algunos, no. No, porque la concepción del Señor Jesús fue por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que fue milagrosa. Sí, claro que sí. Claro que sí. Después de eso, cuando ya eran de Cristo todo el mundo, pues tuvieron el mismo Padre, ¿verdad que sí? Amén. Él llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén después de Simón Pedro, porque vemos, de hecho, vamos a ver en las porciones de hoy que Simón Pedro tenía un lugar de prominencia, pero quien eventualmente terminó pastoreando a largo plazo la iglesia de Jerusalén era Jacobo. ¿Ok? El nombre es Santiago. Yo sé que usted sabe esto, pero lo hemos dicho en muchas ocasiones. Es una forma griega del nombre hebreo que se llama Jacobo. Jacob. Cuando alguien le pone San Jacob, pues ahí que sale, Santiago. ¿Ok? Así que el autor, que no necesariamente es el mismo, ¿verdad?, de Santiago, esa epístola debería ser la epístola de Jacobo. Pero como le ponían el San, pues entonces se quedó forjado como Santiago. ¿Ok? El nombre hebreo Jacob, ¿usted se acuerda? De Jacob. ¿Se acuerda? El que suplanta. ¿Ves? Porque entonces cuando iban a nacer, nació Esaú, pero agarrado de la patita de Esaú, por así decirlo, de la piernita, estaba la mano de Jacob, como quien dice, yo estoy aquí pegado, yo te cojo bajando, como dirían por ahí. Y pasó más adelante. Era el mayor de 4 hijos, según se ve en la escritura, ¿verdad? Por lo menos si empieza a sacar cuenta, según los evangelios, de los 4 hijos varones biológicos, ¿ok? Nacidos de José. Usted dice, eran 5 con Jesús, sí. Pero nacidos de José y María, ¿ok? Eran 4 hijos biológicos, ¿ok? Y por lo menos 2 hermanas. ¿Por qué sabemos que eran por lo menos 2? Porque dice, tu madre y tus hermanos, y en una mencionaban los hermanos y las hermanas. Los hermanos los menciona por nombre, las hermanas no, como era la costumbre de aquellos tiempos. Así que si es hermanas, pues eran por lo menos 2, ¿verdad? Así que Jesús y sus hermanos por lo menos eran 7, posiblemente más. ¿Ok? Así que, y esto, ¿verdad? Esto es claro cuando usted va a la lectura de la palabra.
Yo recuerdo que a nosotros, ¿verdad?, desde bien temprano se nos enseñaba en los colegios católicos romanos que Santa María fue siempre virgen. Pero entonces eso no está de acuerdo a lo que dice la palabra. Y eso es un asunto de un dogma. ¿Eh? Un dogma católico romano es algo que usted no puede, como digo yo, que no puede refutar. Que es algo que, por una convicción que les vino, ellos tienen la autoridad de decir, esto es de esta forma y es verdad. Ya está, aunque, porque ellos saben que eso no tiene ningún apoyo de la Biblia. Pero algunas personas decían, no, que es que cuando dice los hermanos de Jesús, es que a los primos se les decía hermano. Eso es un estirón brutal, tergiversando la palabra. Eso es marroneando toda la palabra para tratar de apoyar, ¿verdad?, este tipo de dogma, porque para ellos poder adorar a la Virgen como una diosa prácticamente, pues ella fue virgen siempre. Y no solamente eso, entonces ella nació de manera inmaculada también. Pero eso no es suficiente. Ella subió al cielo. La Asunción de María, ese es el último de los dogmas católicos. En 1950 eso se estableció como dogma. ¿Qué dogma? Que es verdad. ¿Dónde aparece que María subió al cielo como Elías subió al cielo, como el Señor? Te fijas que están tratando de acertar. Así que los dogmas, esas reglas, esas cosas que no están escritas, pues están hechas para que las personas se apeguen a ellas, si es que quieren pertenecer a un grupo específico. ¿Va viendo? La Biblia no establece esas reglas ni esos dogmas, la Biblia establece su doctrina. Así que Jacobo era el mayor de todos ellos, ¿okay?, después de Jesús, claro está. Llegó a ser conocido como Jacobo el Justo, por su carácter consistentemente justo y recto. ¿Okay? A través de los escritos de la historia de la iglesia se le diferencia de otros como Jacobo el Joven y otros Jacobos que no tenían apodo, con Jacobo el Justo. Cuando se mencionaba a Jacobo el Justo, se sabía que era el hermano de Jesús, que fue pastor de la iglesia de Jerusalén. Así que dirigió la iglesia en Jerusalén hasta que él mismo falleció martirizado, ¿ok?, según la tradición posterior de la iglesia. Pero esto lo menciona, ¿verdad?, cuando en algún momento lo menciona por aquí, ahora mismo no recuerdo exactamente en la Biblia, cuando habla de que había sido muerto Jacobo, que había habido una persecución, y ahora mismo no es importante, pero está registrado en los hechos. Y entonces agarraron a Jacobo y dice que lo mataron a palo limpio, ¿ok? Así que después podemos buscar la referencia en algún momento aquí en la palabra del Señor, ¿ok? Así que cuando sucede esto, hermano, pues es obviamente, pues imagínense la crisis que se desata en la iglesia en ese tiempo. Pero él, 12. No, pero tiene que ser otra cosa, 12:2. No, pero este es el otro Jacobo. Este es el otro Jacobo. A lo mejor que yo estoy confundido. Es este Jacobo hermano de Juan. Sí, porque eran el hermano de Juan que estaba, ¿verdad?, en los evangelios. Este Jacobo era uno de los apóstoles, ¿verdad? Jacobo hermano de Juan, de esta iglesia temprana. Yo me confundí, pensé que se refería a Jacobo el Justo. Pero más adelante hubo una persecución bien grande, para el mismo tiempo que hubo la persecución en Roma, donde se entiende fallecieron Pablo, más tarde Pedro, y toda esa persecución a los creyentes llegó a toda la región, y se entiende que para ese entonces fue que falleció también Jacobo el Justo. ¿Ok? Así que un poquito de trasfondo, ¿verdad? Hay muchos otros detalles que los van a ver en el vídeo, ¿ok? Y los vamos a ver próximamente, ¿ok? Bien, así que ¿dónde estamos aproximadamente en la historia? En el año 49, ¿ok? Que lo que vamos a ver en el capítulo 15 es lo que se llama el Concilio de Jerusalén, ¿ok? Y vamos a ver el tema. Y se entiende que este es el primero de todos los concilios que se han celebrado en la iglesia. ¿Qué es un concilio?
Un concilio es cuando se reúnen, ¿verdad?, los líderes de la iglesia para discutir unos temas importantes, especialmente para confirmar doctrina y para señalar los errores, o sea, señalar lo que llaman ellos las herejías, según el lenguaje de aquellos tiempos. ¿Qué es una herejía? Pues un error doctrinal, ¿verdad?, que pretende implantarse como doctrina, pero hay que señalarlo como error. ¿Okay? Entonces, el primer concilio fue en Jerusalén. Más adelante hubo otros concilios más. Los concilios, vamos a decirle así, ecuménicos en el buen sentido de la palabra. La palabra ecuménico es una palabra buena. Lo que pasa es que la apostasía de hoy pues se caracteriza por ser ecuménica, porque es una mezcla de todas las creencias para tratar de asociarse unos con otros, ¿verdad? Y eso es señal de los últimos tiempos. Pero la palabra ecuménico quiere decir que es universal. Era de la iglesia que no tenía una denominación como tal. Y este concilio fue ecuménico. Hubo otros concilios más. Hasta los años 300 y pico por allí eran concilios ecuménicos. Después de ahí en adelante los concilios más bien eran asociados a la iglesia romana, ¿okay?, que fue la que empezó a dominar todo este ambiente religioso, vamos a llamarle así. Y hubo un montón de concilios más. El último grande hubo en el 1960, era un concilio católico romano, se llamaba Vaticano II, ¿ok? Concilio Vaticano II. Usted puede encontrar esta historia en todos lados. Pero es importante que los primeros, hasta los años 300, 400 algo después de Cristo, eran ecuménicos, eran para discutir cosas verdaderamente importantes de la doctrina bíblica, no como los otros, que ya eran católicos romanos, que era para ver muchos de ellos qué cosas, ¿verdad?, entre otras, se definían como doctrina católica. Grande parte de ellos fuera de la Biblia, así que eso en realidad no tenían la intención de glorificar a Dios como tal, a pesar de que ellos decían que sí. Anyway, para que vean, ¿verdad?, el contexto aquí. Muy bien. Así que más adelante, ¿verdad?, vemos también otras partes importantes hasta el año 70, ¿verdad?, cuando muere Pablo, muere Pedro, ¿verdad?, año 66 también. En algunos sitios dicen que fue martirizado en el año 62, otros dicen que fue martirizado en realidad en otro tiempo, ¿verdad? La realidad es que no se sabe exactamente, ¿verdad?, con ciencia cierta. De hecho, no se sabe exactamente la fecha de la muerte de Pablo y Pedro, más o menos se entiende que fue en esa fecha, pero no se puede estar muy seguro. ¿Okay? No es importante tampoco. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a ir a algunos detalles sobre Jacobo y entonces luego vamos a ir al vídeo. ¿Ok? ¿Qué pasaba con los hermanos de Jesús? ¿Okay? Jacobo y sus otros hermanos, que eran medios hermanos de Jesús, ¿ok?, ellos no creían en él desde el principio. De hecho, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él, nos dice una parte de los evangelios, ¿verdad?, que citamos aquí, especialmente Juan capítulo 7. ¿Okay? Pablo declaró también adicionalmente que una de las apariciones de Jesús después de la resurrección fue a Jacobo. Se ha aparecido a Jacobo. ¿Ok? 1 Corintios 15:7. ¿Ok? Y entonces, otra cosa importante, antes de Pablo ir a salir a evangelizar en los viajes misioneros, fue primero y se entrevistó con Pedro y Jacobo, que eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Él quería estar seguro de que ellos entendían a qué había sido llamado él. Amén. Otra cosa importante, ¿verdad? Como líder de la iglesia allá en Jerusalén, él presidió el primer concilio de la iglesia, que es el tema que vamos a estar viendo en el capítulo 15 como tal. ¿Ok? Y juzgó, ¿verdad?, decidió en qué forma no deberían ser inquietados, o sea, molestados, confundidos, cargados los hermanitos gentiles. ¿Ok? Y esto lo documentó en una carta, ¿verdad?, que se iría a la iglesia en Antioquía y después, como hacían con las cartas, se iban regando por todo el ámbito, ¿verdad?, creyente.
Otra cosa, Jacobo también se reunió con Pablo en Jerusalén después que Pablo completó el tercer viaje misionero. Y fue que, ¿verdad?, este intento de ayudar a Pablo a tratar de apaciguar a los judíos que los perseguían. Eso fue cuando Jacobo le dijo, mira, Pablo le informó, mira, todas estas cosas ha hecho el Señor en los viajes, mira, hemos ido aquí y allá y se convierten los gentiles y todas esas cosas. Entonces Jacobo le dijo, mira, ya tuviste cuántos hermanos aquí han creído en Jerusalén, o sea, judíos, y todos son celosos por la ley. ¿Sí? Entonces, parece que había un poquito de confusión en la mente de Jacobo también. Aquí ponen como que la intención era, pues, yo quise dejarlo así verbatim, ¿verdad? Puede ser que la intención de Jacobo era intentar subsanar, ¿verdad?, esta guerra, estas diferencias que había entre Pablo y los judíos, pero las diferencias eran insalvables, hermanos, o sea, no se podían negar. Porque es que uno no puede, como Pablo escribió especialmente en el libro de Gálatas, en la carta de los Gálatas, uno no puede ser salvo en Cristo por la gracia y seguir apegado a la ley. Uno tiene que decidir, o uno ama al Señor o uno ama las reglas. Aquí tenemos el asunto de las reglas de nuevo. Y esas reglas los hacían a ellos como afejarse oye, y eran como que bien exagerados con esto de las reglas. Este pueblo judío siempre ha sido caracterizado por eso, por estar apegado a las reglas en lugar de ver la intención de lo que el Señor quería detrás de ella. ¿Ok? Así que eso pasó así. Y muchas personas piensan que lo más probable sea que Jacobo es el autor de esta epístola, ¿verdad? Este Jacobo, que lleva el nombre de Santiago, aunque no quita, ¿verdad?, que hubiera sido otro Santiago como tal. ¿Ok? Pero con gran probabilidad sí, fue él que la escribió. Muy bien. Porque tiene que ver, si usted lo nota, tiene mucho trasfondo de las costumbres judías también en esa carta de Santiago. Por lo tanto, se cree, ¿verdad?, que hubiera sido Jacobo, ¿okay?, por lo que se ve. Muy bien. Así que vamos a ir al vídeo, hermano, para entender un poquito más de Jacobo. Déjenme ponerlo acá un momento para... En los años posteriores a la vida de Jesús en esta tierra, ocurrió una gran transformación en la iglesia en Jerusalén. Los creyentes en Jerusalén recibieron gozo, poder y un crecimiento rápido como resultado del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El libro de Hechos nos dice que el número de creyentes aumentó de 120 a cerca de 3,000 y luego a 5,000. A la par de la gloria vino la dificultad. Los líderes religiosos dentro del judaísmo se levantaron contra los líderes de los creyentes. Pedro y Juan se encontraron frente al Sanedrín después de ser encarcelados y recibir azotes. La presión contra la iglesia en Jerusalén llegó a su culminación con la muerte de Esteban. Con la puerta del martirio abierta, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Uno de los que no se esparcieron fue Jacobo, conocido como Santiago, quien asumió un rol de liderazgo dentro de la iglesia en Jerusalén. Geográficamente, los creyentes ya no pudieron estar juntos, pero espiritualmente continuarían teniendo una relación de familia. Con cuidado pastoral y un deseo de ministrar a los que conocía y amaba, Santiago envió una carta con instrucciones y aliento. Después de describirse como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Santiago tuvo mucho para decir a los creyentes que ya no vivían en Jerusalén. Su deseo era transmitir la relación especial que sus lectores tenían con Dios al llamarles las 12 tribus que están en la dispersión. Esta descripción de los receptores presenta a los creyentes utilizando una terminología especial, es decir, de pacto. El nuevo pueblo de Dios se componía de creyentes judíos y gentiles en una nueva relación entre ellos y su Salvador Jesucristo. Para animar a la iglesia,
Santiago escribió de su propio legado cultural. Como judío creyente, formuló muchas de sus enseñanzas usando el lenguaje del Antiguo Testamento, con el que sus lectores estarían familiarizados. Citó la Escritura pocas veces, pero aludió a ella en casi todos sus comentarios. Percibió que sus lectores compartían un conocimiento similar de la Escritura. Los elementos judíos caracterizaron mucho del contenido del mensaje de Santiago. Después de saludar a sus lectores como las 12 tribus, Santiago continuó su estilo al llamar su lugar de reunión como algo parecido a una sinagoga, congregación. Santiago enfatizó el importante tema del monoteísmo e hizo referencia a la Gehenna, o infierno, que sería familiar para los de Jerusalén. Otras características reflejan el trasfondo religioso del autor y sus lectores al referirse a Dios como el dador de la ley, el Señor de los ejércitos, y usando una ilustración de la vida de Elías. ¿Cómo sabemos que el libro de Santiago no es solamente un documento judío y únicamente para lectores judíos? Una forma es notando lo que no aparece en las enseñanzas de Santiago. No se mencionan importantes prácticas judías como la circuncisión, las leyes del sábado y las leyes alimenticias. Santiago no muestra interés en las observancias del culto que afirmaban la identidad judía, cuyo propósito era separarlos de la comunidad de los gentiles. Los lectores tenían una buena relación con Santiago, ya que él los llama hermanos casi 20 veces. Conocía las dificultades que enfrentaban los creyentes esparcidos. Su carta aborda muchos temas que la iglesia enfrentaba fuera de Jerusalén. La carta también provee un vistazo a lo que estos creyentes experimentaban y cómo debían responder a ello. Las difíciles presiones externas vinieron sobre sus hermanos en tierra extraña. Con valentía, Santiago los animó a mirar sus muchas tribulaciones como una causa de sumo gozo. Estas presiones externas permitían a los creyentes conocer y experimentar la forma en que su fe los llevaría a la paciencia. Tal como una planta crece en circunstancias difíciles, los creyentes pueden también florecer en situaciones de difícil prueba. El ámbito social donde los creyentes vivían trajo la tentación de pecar. Las presiones internas guiaron a la iglesia a culpar a Dios. Santiago buscó instruir a sus lectores sobre la tentación y sus raíces que están en los corazones de los individuos y no en Dios. Estos creyentes enfrentaban una poderosa fuerza tentadora de acusar a Dios por sus problemas. La iglesia también enfrentaba la dificultad de cómo poner en práctica lo que profesaban creer. Estos creyentes no eligieron dónde vivir, pero se encontraban ahí, así que, ¿qué testimonio darían de su fe en Jesús? Santiago pidió a sus lectores que su fe y sus obras, sus palabras y sus acciones estuvieran ligadas. Una fe que no tuviera una presentación externa daba evidencia de una vida interna muerta y sin raíces. Los creyentes que ejercían sus acciones en conjunto con sus palabras descubrirían una relación especial con Dios. Dicho creyente sería llamado amigo de Dios y no solo un conocido. Otra dificultad que la iglesia enfrentaba e impactaría su papel en su ámbito social involucraba el control de la lengua. Santiago alentó a sus lectores a mostrar madurez en la fe por medio del control de sus conversaciones, poniendo freno a sus palabras. No exigió silencio absoluto, pero sí amonestó a tener control sobre aquello que tenía un potencial poderoso de ser la influencia contaminadora más grande sobre la personalidad del creyente. En la sociedad, los cristianos vivían entre griegos y romanos que habían logrado domesticar bestias, aves, serpientes y seres del mar, y se glorificaban por esto personal y políticamente. ¿Podría la iglesia domar el poder volátil de la contradicción en su lengua para gloria de Dios? Nada robaría a los lectores del poder para hablar de parte de Dios en su ámbito social, tanto como el uso descuidado de la lengua. Santiago apeló a que la iglesia estuviera unida en medio de las comunidades donde vivían. Las divisiones provocaron tensiones crónicas y discusiones que destruirían más su testimonio y su vida de oración que cualquier otra fuerza externa. Tales divisiones resultarían en un deseo hedonista y egoísta de placer y poder. A fin de cuentas, Santiago buscó que estos creyentes dispersos fueran sensibles a las necesidades de su entorno social sin adoptar un estilo de vida mundano.
La iglesia debía mostrar preocupación por aquellos en la sociedad que estuvieran en circunstancias similares, oprimidos y desvalidos. Al cuidar a los perseguidos y a los pobres, el creyente expresaría una vibrante devoción de servicio a Dios y a los necesitados. El ideal para la iglesia sería reflejar el amor de Dios y la imparcialidad hacia las víctimas de la sociedad. Ningún documento del Nuevo Testamento presenta tan sensible conciencia social para describir cómo debe vivir la iglesia en medio de una sociedad como la Epístola de Santiago. Existe un antiguo principio que describe que uno no sabe cuánto ha absorbido una esponja hasta que está bajo presión. Los lectores de Santiago estaban en una situación que presentaba muchas dificultades. Dispersados de su tierra y en medio de un ambiente desconocido, los cristianos enfrentaban temas que retaban la realidad de su fe. Estos creyentes aprenderían lo que implica ser la iglesia en diferentes circunstancias, en Jerusalén o fuera de la ciudad. Al combinar su trasfondo religioso con el sabor judío y una sociedad más helénica, los receptores de la carta de Santiago demostraron externamente lo que habían absorbido internamente. El privilegio que tenía la iglesia para ser el verdadero Israel sería igualado por la responsabilidad de vivir como el pueblo de Dios donde quiera que estuvieran. Dios permita que nosotros también seamos personas que viven como hijos obedientes de Dios donde quiera que estemos. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. Así que lo que tal y como el varón, ¿verdad?, en el vídeo nos estaba explicando, pues lo que se presume grandemente es que el Jacobo de quien estamos hablando aquí es el autor de la carta, ¿verdad?, de Santiago. Y es porque el énfasis que se le da es un énfasis bien práctico, ¿verdad? Podríamos decir que la carta de Santiago es como unas instrucciones para los creyentes saber conducirse, ¿verdad?, en el mundo. Y resalta algunas áreas importantes, como por ejemplo la lengua, de dónde vienen las tentaciones, ¿verdad?, y demás cosas. Cómo vivir una vida de fe, cuáles son las implicaciones de no vivir una vida de fe, sino que andamos, dice, como la ola del mar por aquí y por allá. Y todos esos consejos prácticos están allí en la Epístola de Santiago. Pero en esta ocasión no vamos a ir a la Epístola de Santiago, vinimos a hablar de Santiago en otro contexto, antes de que él hubiera escrito la epístola, y esa es la porción, ¿verdad?, que vamos a ir ahora. Amén. Así que vamos a ir al capítulo 15 de los Hechos. Antes de llegar a ese detalle hay unas preguntas, ¿verdad?, para podernos llevar en el contexto como tal. ¿Cuáles son algunas de las reglas que se espera que tú obedezcas en tu rutina diaria? Por ejemplo, lavarse los dientes es una regla, porque no hay nada, una ley que dice que uno tiene que lavarse los dientes. Pero tú te lavas los dientes. ¿Qué otras reglas hay también en tu rutina diaria? El café es una regla, entonces hay que tomar el café. Los medicamentos, ¿ok? Las reglas de la carretera, o cómo uno se viste también. O sea, es una regla que no está escrita, yo no me tiro para afuera con esta jopa que estoy aquí, ¿verdad? Eso puede ser una regla también. Así que hay reglas en la rutina diaria. Amén. Puede ser una regla, posiblemente dice, pues yo no me despierto antes de las 8, podría ser. O a lo mejor dice, pero yo me despierto, no me puedo despertar después de las 7, porque si no, pues como que no, pues yo soy así. A veces son reglas que no están escritas, de hecho, yo estoy seguro, yo no entro a ninguna de sus casas y dicen, en esta casa, aquí no se habla con la boca llena, aquí el agua se sirve después de haberse comido la comida, en algunos lugares es así.
que no sirven agua junto con la comida porque no se mezcla, sirven después. Puede ser que sea así. En esta casa, usted se come la ensalada primero, después la comida y el postre después. No es para cambiar el orden. ¿Por qué? Porque no. Esas son reglas que pueden estar así, o sea, ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, a los niños se les decía antes, después de comer, pues tanto tiempo que no podían ir a coger, no pueden ir a jugar hasta que hicieran la digestión, y mucho menos que se tiraran a la piscina o algo. Entonces, en diferentes casas era, por ejemplo, cuando en los tiempos míos decía, tiene que esperar 1 hora, pero entonces en otros lugares era media hora. Entonces me decía, ¿por qué en unos lugares media hora, otros 1 hora? Pues, en realidad, pues, yo nunca me he puesto a pensar, ¿y cuál era la razón de eso? Decían que era que uno se pasmaba si uno se metía en el agua. Y yo decía, pero ¿cómo uno se va a pasmar metiéndose en el agua así? Yo nunca entendí, nunca vi a nadie pasmado tampoco, pero eran parte de la regla, ¿verdad? Y hablando de reglas extrabíblicas, o sea, reglas que no son bíblicas, que imponemos sobre los nuevos creyentes, o sea, o cuando usted esperaría, ¿verdad? O inclusive para usted mismo, ¿verdad? Y esto para que uno vaya pensando. Posiblemente usted diga, no, nosotros no ponemos ninguna regla para los nuevos creyentes aquí, ¿verdad que no hay regla? Nunca a usted yo le he dado un papelito que diga, las 10 mandamientos de la Iglesia Bíblica Bautista para los nuevos creyentes. ¿Verdad que no? Porque no es algo bíblico como tal. Pero podría ser que en algún lugar dijera, mira, una de las reglas extrabíblicas es que ese primer año tiene que leer la Biblia completa el primer año. Ok, usted podría decir, pues sí, hay cierta bendición ahí también. Pero es como que la vestimenta. Tiene que estar con el pelo recortado, no aceptamos pelú, ¿verdad? Podría ser la regla. Recuerden, los que nos están escuchando, eso no es aquí, ¿ok? Alguien se puede confundir porque a veces oye un cantito y otro no. ¿Okay? Estamos diciendo que en otros lugares que no sabemos, estamos hipotéticamente diciendo que estas reglas podrían existir. Exacto, no puede haber, si en algunos lugares, pues mira, no puede haber mucho maquillaje, en algunos lugares no puede haber cero, tiene que haber cero maquillaje en diferentes cosas. ¿Sí? Todas esas normas. Hay congregaciones que hay que ir vestido de cierto color también, ¿verdad? No vamos a decir si son cristianas o no, pero hay sitios que son así. ¿Ok? Acá donde estamos en la casa del Señor, que el Señor nos ha dado, la congregación, los hermanos en Cristo que nos ha dado, pues no hay estas reglas extrabíblicas porque el nombre lo dice. Nosotros no vamos a poner nada que no esté en la palabra del Señor. Amén. Sí. Si las hermanas quieren venir con una Pamela, con un sombrero, aquí no hay ningún problema con eso. No es nuestra costumbre, pero usted sabe que algunas hermanas en algún momento dado pues venían con una Pamela, con un sombrero. Eso está bien. En Estados Unidos, la iglesia donde se congregaba mi tío, ¿verdad? Orlando, y todavía mi tía se congrega allí, pues ellos acostumbran, porque es una costumbre sureña de los Estados Unidos, ponerse una Pamela y ser bien elegante. ¿Ok? No van con la cabeza descubierta a la iglesia. Sí, porque la mujer tiene que tener señal de autoridad en su cabeza, lo cual es un sombrero. Pero básicamente, si tú vas bien a la palabra, dice que a la mujer el pelo le es por velo. O sea, que es lo que cubre su cabeza. Así que nos vamos bien estrictos a eso. Lo que no debería hacer es que la mujer esté raspacoco. ¿Verdad? Pero como no vamos, nosotros, esto no es un beauty parlor, o sea, no vamos a estar hablando de ese tipo de cosas. Porque entonces decimos, oye, ¿cuán corto es corto? ¿Ve? Y entonces ahí empezamos, ahí está la cosa. Entonces cuando vienes a ver, dice, la hermana vino con el pelo como que más corto de la cuenta. Entonces empezamos a caer en este asunto de lo extrabíblico. Pero es que la Pamela es lo mismo, porque si está más ostentosa que la otra o algo así. Exacto. O sea que tenemos que ser bien cautelosos con esto. Sí, pero en este caso, no te dice bueno tan bíblico, pero en este caso decían que es obligado, pero le engancharon la Pamela. Sí, exacto. Si van sin Pamela, pues ellos te proveen una. Sí, o sea que no era obligatorio, pero sí era obligatorio. Y por eso es que, pues, sí, por eso es que tenemos que tener mucha cautela con esto, porque entonces puede llegar en ser reglas por ser reglas, ¿verdad? Porque acuérdense. Ajá.
tiene que quitárselo porque es de mal gusto estar con un sombrero puesto en bajo techo, pero exactamente, porque la mujer tiene que traer un sombrero de bajo techo. Es un buen punto. Por lo cual aquí nosotros no hablamos de sombrero, ni sombrero puesto, ni sombrero quitado tampoco. Porque muchas veces, ¿verdad?, puede ser confuso. Porque en realidad no es importante, hermano. Es la realidad. Ahora, si usted quiere venir un día con un sombrero elegante, pues ningún problema. Puede ser que inicie una buena costumbre. De momento empiecen las hermanas a ponerse sombrero. Pero en la manera que el pastor vea que empieza como una competencia de sombrero, ahí todo el mundo los sombreros para el zafacón. Porque entonces uno empieza por el espíritu y termina por la carne. Ese es el asunto con las reglas, que uno tiene que tener mucho cuidado. Ahora, de las reglas que vamos a hablar aquí ahora, no son ninguna de ellas. Son normativas bíblicas que en el tiempo temprano de la iglesia se empezaron a establecer para que los hermanos de ascendencia judía pudieran vivir en paz con los hermanos de ascendencia gentil o griega, ¿verdad? Y vamos a ver esos puntos ahora. Así que necesito 4 hermanitos para leer las 4 porciones bíblicas. Una va a ser Rosana, va a ser Hechos 15, 1 al 5, Lorimar, Hechos 15, 6 al 11. ¿Quién es más? Lorian va a leer Hechos 15, 19 al 23. Y Héctor, la última, Hechos 15, 30 al 31. ¿Ah? Ajá. 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 Es cierto, eso no está implícito. De hecho, tampoco está directamente relacionado al que para participar de la cena del Señor hay que ser bautizado. Esos podemos argumentar que son buenas costumbres impuestas en algunas congregaciones para estar más seguros que los que participan de la cena son creyentes, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Por eso es que hay que tener, ¿verdad?, hay que tener cautela. Es muy cierto, ¿ok? Así que en muchas ocasiones pues son normas. No quiere decir que estén mal, pero acuérdense, hay que tener también idea del contexto, ¿verdad?, de la peculiaridad que hay en nuestro tiempo, donde es bien sencillo decir que uno es cristiano sin serlo. Pues uno podría decir, pues yo puedo entender entonces por qué en algunos lugares han impuesto estas normas como para tratar de asegurarse, amén, que estamos entre hermanos, ¿okay? Pero, aun con todas las reglas, puede ser que alguien se bautice porque se dio un chapuzón y no era porque su corazón estaba en bautizarse, ¿verdad? Hay que tener también. Y si no necesariamente lo que está diciendo Lorimar, ¿verdad?, para los que no pueden escuchar, es que en algunas congregaciones quizás imponen o esperan que un nuevo convertido, al pasar X cantidad de tiempo fijo, ya se haya bautizado o esté registrado en un curso de bautismo y se bautice. Yo podría ver muchos problemas con ello, ¿verdad? Entonces, las personas se adhieren a factor tiempo, pensando que el factor tiempo define si yo soy creyente o no, o si yo he madurado o no, lo cual no necesariamente tiene que ver, ¿ok? Así que, buen ejemplo. Leemos Hechos 15, 1 al 5, lo lee la hermanita Rosana. Amén, en nombre de Jesús. Amén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos
y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ajá. Vamos a algunas preguntas para ir entendiendo qué está pasando. ¿Quiénes llegaron a Antioquía, según lo vemos aquí? Recuerde, porque esto, en verso 1, está la iglesia en Antioquía. Si usted lee los versos anteriores del capítulo 14, ¿ok? Llegaron a Antioquía, ¿ok? Pablo y Bernabé, regresando de su primer viaje y entrando allí, porque de allí era que habían salido de la iglesia de Antioquía. Dice que llegaron allí unas personas, ¿ok? ¿Quiénes fueron los que llegaron a Antioquía? Decía, venían unos de Judea que enseñaban a los hermanos de Antioquía. Ajá, ¿y qué decían? Si no te circuncidas según mandó Moisés, no puedes ser salvo. ¡Wow! ¿Y qué hicieron Pablo y Bernabé? Según dice el verso 2. Tuvieron una discusión, dice, no pequeña. Imagínense cómo sería eso. Imagínense cómo se pondrían agitados estos dos varones que estaban predicando la salvación en Cristo y de momento vienen ellos, estos otros, y dicen, lo siento mucho, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Cuál es el contexto griego de la circuncisión? ¿Qué pasa con los griegos, con los no judíos? Que no son circuncidados, porque la circuncisión es una costumbre judía. Y una costumbre como que a veces de nuestros días también, porque en un momento dado, yo recuerdo para los tiempos que yo nací, pues como que era costumbre circuncidar a los varones. ¿Ok? Algunos sí, otros no. Y algunos quizás por razones médicas, pues los circuncida, pero en algunas culturas, no son judías hoy día, también circuncidan. Pero los judíos, todos los judíos, son circuncidados. Pues cuando viene este varón y dice, o estos que llegaron de Judea, dice, tienen que circuncidarse todos. ¿Okay? ¿Qué propuso entonces la iglesia que se hiciera ante esta contienda? Porque según la contienda, pues no se resolvió nada. ¿Okay? Es lo que es evidente. ¿Qué propuso entonces la iglesia de Antioquía? ¿Ok? Uh-huh. Exactamente. Vieron que el asunto, el intercambio, la contienda, pues no iba a llegar a ningún lado. Y dijeron, pues vamos a ir a donde están los líderes de la iglesia. ¿Ok? Y fueron entonces para ir a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Por qué eran importantes los apóstoles? Y usted diría, ¿por qué no son importantes? ¿O por qué no serían importantes? ¿Por qué eran importantes los apóstoles? Por la doctrina. En la misma palabra nos dice, y perseveraban, dice Hechos capítulo 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir la doctrina de los apóstoles? La enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y cuál era la valía que tenía la doctrina de los apóstoles? Ellos habían estado con Jesús. Esas eran las enseñanzas de Jesús. Por eso que hay que estar bien claro también. De hecho, es bien válido el hecho de que la generación después de los apóstoles, lo que se llaman los padres de la iglesia, muchas veces hay doctrinas hoy que podrían haber sido resultado de otros tiempos, pero cuando uno va a los tiempos allá dice, oye, déjame ver qué pensaban los discípulos de Juan. ¿Okay? Juan Crisóstomo, por ejemplo. Policarpo, por ejemplo. Y esos escritos de estos varones están escritos. Oye, y los escritos de todo el mundo se han perdido, pero los escritos de estos varones no. Yo pienso que Dios tiene un propósito con ellos. No sustituyen la palabra, pero por ejemplo, cuando Juan Policarpo hablaba de la fidelidad a Dios, pues tenía que saber de lo que estaba hablando. Cuando él hablaba, amén, de cómo conocer la voluntad de Dios, pues el varón tenía que saber de qué estaba hablando. Por lo tanto, tiene mucha valía. Por lo tanto, cuando la iglesia de Antioquía dice, Pablo y Bernabé, vayan con estos otros hermanos y con los que disienten, pues vayan allá. Una parte peculiar que yo veo que está aquí es que los hermanos en Antioquía estaban tranquilos.
Y llegaron estos que vinieron de Judea con esta noción de que tenían que ser circuncidados, si no, no podían ser salvos. Podían haber varias cosas aquí, o sea, podíamos verlo desde el punto de vista, dice, pues vamos a decir que era una preocupación genuina de estos que llegaban de Judea y que era que estaban confundidos. ¿Ok? Posiblemente. Porque dice el verso 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mira, hay que mirar las cosas con, ¿verdad? Uno no puede decir, ya están ahí, ¿verdad? Trayéndole contienda a estos pobres creyentes, que no bien estaban perdidos todos esos gentiles, ahora creen, ahora vienen a traerle carga. Ok, eso podría ser. Pero a mí me gusta pensar también que posiblemente ellos tenían una preocupación porque a lo mejor no estaban claros en qué estribaba la salvación. A lo mejor ellos pensaban que eran judíos y encima de judíos, pues ahora creímos en Cristo, pero todo lo otro es justo y necesario. ¿Ve? Entonces decían, pero está bien que a los gentiles ahora se les abre el evangelio, pero ellos tienen que circuncidarse también. Porque si no, si no, no vale la salvación. Y posiblemente tenían esa confusión, Maita Rosana. Porque ese es un caso que ellos querían seguir las reglas, porque esa regla estaba escrita. Esa regla estaba escrita, claramente. Esa es una de esas reglas específicas, ¿verdad? Pero posiblemente no habían llegado al entendimiento de la doctrina. O sea, ¿en qué lugar estaba entonces ahora la ley de Moisés? Pues nosotros podemos estar más claros hoy, porque cuando vamos a través de todo el consejo del Nuevo Testamento se ha tratado ese tema y estamos claros de que el propósito de la ley era llevarnos a Cristo Jesús, pero esa noción no estaba completamente clara en todas las personas porque recientemente era que se estaba propulsando el evangelio. Así que, y tampoco era que, por ejemplo, iban y decía, pues mira, los hermanitos, mira, le vamos a recomendar este libro de doctrina de los apóstoles que se publicó en tal sitio, porque es que eso no existía, hermano, ¿verdad? Y pues ese día que ellos que estaban hablando de eso, yo falté, pero voy a YouTube, tampoco existía YouTube para nada, ni estaba nada escrito, mucha gente no sabía ni leer, o sea, era un poco limitado el que se enseñara y se regaran las enseñanzas, por lo tanto, es posible que fuera de buena intención que estos varones estuvieran así. No lo sabemos. Así que, sin juzgar, ¿verdad?, adelantado, una cosa u otra, había un problema, porque habían venido a traer esta noción a la iglesia en Antioquía. Los hermanos dijeron, Bernabé y todos acompañen, Pablo y Bernabé y estos hermanos van a ir a Jerusalén, a ir a donde los apóstoles y los ancianos. Amén. Vamos a ver qué pasa con los apóstoles y los ancianos. Amén. Hermanita Lorimar, versos 6 al 11. Amén. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. O sea, llegaron y hubo mucha discusión. Y vamos a ver algunas preguntas para ayudarte. ¿Ok? Y vamos a ir a los detalles, pero por ejemplo, si vamos a esta pregunta, ¿qué significado tenía para los judíos
que el evangelio, los judíos creyentes, que el evangelio incluyera a diferentes grupos de personas. Sí, exacto. Les impactaba el que la salvación estuviera ahora disponible, hubiera llegado a otros que no fueran judíos. Pedro era uno de los que pensaba así, que él pues se había dedicado a predicar en la periferia de Jerusalén. Cuando él escuchó que Felipe estaba predicando en Samaria, él siguió la gracia de Dios, pero yo estoy seguro que se estaba maravillando. Dice, a los samaritanos se le está predicando el evangelio y se están convirtiendo. Y entonces a él le llegó entonces, exacto, el mandamiento de parte de Dios de ir a predicar a Cornelio. Capítulo 10 de los Hechos. Por eso es que para los judíos, ¿te recuerda lo que le dijo Pedro a Cornelio? Dice, mira, usted sabe cuán abominable es para un judío entrar en casa, ¿verdad? Pues como en esta casa de un gentil incircunciso. Pero como Dios me mandó, yo vine aquí. Y le dice Cornelio, pues porque yo oré y en sueño Dios me mandó que buscara a un Simón Pedro que está en casa de Simón Curtidor allá en Jope. Mándalo a buscar y él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y fue, lo mandó a buscar. Y aquí estamos en la presencia del Señor, estamos aquí todos. Y empezó Pedro a predicar. Pero él estaba viendo a ver a dónde era que Dios iba a llegar con todo aquello. Y dice que entonces se convirtieron toda la familia completa, todos los que estaban escuchando allí. Los que andaban con Pedro dijeron, así que también a los gentiles Dios les ha dado oportunidad de arrepentimiento para vida. Y glorificaban a Dios. ¿Qué sucede aquí en esta porción que acaba de leer Lorimar? Vino la contienda, se transfirió la contienda de Antioquía a Jerusalén. ¿Ok? Y al no llegar a ningún sitio, Pedro se levantó, ¿ok? Después de mucha discusión, y dijo lo que acabamos de escuchar. Él contó cuando Dios lo llamó, a él siendo judío, más exagerado de todo, lo más seguro, y lo llamó a predicar a los gentiles, ¿ok? Y les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, ¿ok? Y no hizo diferencia entre nosotros y ellos, y purificando la fe, por la fe, sus corazones. O sea, los salvó a ellos como nos salvó a nosotros, le dio el Espíritu Santo a ellos como nos dio a nosotros. Estoy seguro que todo el mundo estaría diciendo amén, amén, amén. Entonces, ¿por qué ahora ustedes tientan a Dios? ¿Okay? Vamos a tenernos ahí. ¿Qué es tentar a Dios? Exacto, tratar de hacer algo como para que Dios se ponga de nuestro lado. Como manipular. Por ejemplo, usted se trepa en una torre y se va a tirar bungee jumping. Y usted es creyente. Me voy a tirar, Señor, cuídame. ¿Ve? Porque si usted fuera una persona pensante, ¿verdad? Temeroso a Dios, diría, yo no me voy a tirar aquí. ¿Qué necesidad de tirarse en un bungee jumping? O en un zip line. No hay necesidad de esas cosas. Son puras tonterías. Usted viene y se parte el zip line, cae allá abajo en un boquete. ¿Y qué pasó? Pues nada de importancia, ¿verdad? Porque él cayó allá abajo y arreglan el zip line y vuelve y se trepa a otro para caerse más tarde. Esas cosas no añaden nada. Se llama tentar a Dios porque está usted poniéndose en un peligro y en su mente diciendo, pues Señor, líbrame, cuídame, Señor. Eso es tentar a Dios. Otra cosa de forma de tentar a Dios es tratando de poner imposiciones en el contexto de la iglesia que no vienen de Dios. Llevarle la contraria al Señor. Eso es lo que Pedro les dijo. ¿Por qué ustedes están tentando a Dios? Dirían ellos, ¿cómo? ¿Y en qué forma estamos tentando a Dios? Y Pedro le dijo, pues porque ustedes quieren ponerle a estos hermanitos un yugo, una carga
que ni nosotros mismos ni nuestros antepasados pudimos llegar nunca. O sea, nunca pudimos cumplir esto. Porque la circuncisión no nos llevaba a ningún sitio. Necesitamos a Cristo como quiera. Y él fue bien sincero. Dice, la circuncisión de qué le valió a alguien si no tenía fe. Y ese era el asunto de las reglas. Rápido, al 8º día, fielmente, iba la familia del niño y ¡juan! Circuncidar al muchacho. Pablo mismo decía, yo, allá en 2 Corintios, yo, circuncidado al 8º día, así, sin fallar, porque esa era la regla. Verso 11 dice, nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y esto es, usted lo ve ahora, usted lo ve, pero es que así mismo es, usted diría. Pero fíjese en el contexto que había, hermano. Había una batalla diciendo, un grupo estaba claro y decía, somos salvos por la fe únicamente. Pero otro bando decía, con todo el apoyo de la cultura y el apoyo del Antiguo Testamento, hay que circuncidarse, porque si no, no cumplimos con los requisitos para salvación. No cumplimos con los requisitos que demuestran que es un varón de fe, que es del pacto de Abraham. ¿Cómo puede ser posible que un varón se salve sin ser del pacto de Abraham? Ese era todo el asunto aquí. Y Pedro claramente dijo, somos salvos por la gracia, nosotros y ellos también. Importante, hoy día nosotros lo damos por sentado, pero en ese momento. Así que bien importante entonces, primero fueron a los apóstoles y después de mucha discusión, uno de los apóstoles, Pedro, obviamente el líder, se levantó y dijo claramente lo que había pasado. Y lo que él entendía era correcto, que todos somos salvos por la fe. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sucedió. Sí, Marita. Los judíos, vamos a contestar esa pregunta ahora cuando vayamos especialmente pasando por el verso 20. La contestación corta es que no había que circuncidarse, pero yo estoy seguro, muchos de ellos continuaban circuncidándose y esa es la implicación que tiene lo que vamos a leer aquí. ¿Okay? Esa es una buena pregunta, vamos a ver lo que nos dice aquí. Entonces, en la porción, déjame yo leer la porción, porque no está incluida en la porción que va a leer ahora Lorian, ¿verdad? Verso 12 dice, toda la multitud cayó cuando Pedro habló. Oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Estaban contando todos los acontecimientos del primer viaje misionero. Y entonces cuando se callaron Bernabé y Pablo, Jacobo se paró y dijo, varones hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esto concuerda con las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Porque el resto de los hombres busca al Señor, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde hace tiempos antiguos, trayendo a la memoria lo que dice el Antiguo Testamento sobre la salvación de todos los hombres. ¿Ok? Bien importante. Así que él dio el contexto. Vamos a ver ahora lo que él decide, lo que él juzga. ¿Ok? Vamos a los versos 19 al 23, lo va a leer Lorimar. Amén. Perdón, Lorian. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Amén. Termina ahí con salud, esa es la saludo de la carta, la vamos a leer ya mismo en la otra parte, ¿verdad? Que contiene la carta como tal. ¿Qué fue lo que recomendó Jacobo entonces? Exacto. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Con qué? Con la circuncisión. O sea, no esperemos, ni pidamos, ni enseñemos a los gentiles que se circunciden. Y dice el verso 20, sino que se les escriba que se aparten de ¿qué? De los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Déjame explicar eso, porque a veces con las palabras sencillas, a veces no se entiende. No quiere decir que los hermanos cristianos de Antioquía adoraban ídolos. ¿Usted sabe a qué se refiere lo de los ídolos? La carne que se compraba en aquellos tiempos, en estas ciudades paganas, Antioquía una de ellas, todas las ciudades grandes, toda la carne era preparada por lo que se llama unas facciones. Lo más cercano hoy por unas uniones. ¿Ok? Le llamaban las uniones, las facciones circenses, el circo, así se llamaba. El circo era, el circo hoy día usted piensa que es un circo, los payasos brincando y los trapecios, esa cosa, pero el circo, la palabra circo, viene de un grupo, circus, un grupo. Pues un grupo que brinca en trapecio, pero eso es ahora. ¿Ok? Y los osos y todas esas cosas. En aquel tiempo un circo era un gremio, una unión. Habían las uniones carniceras, facciones carniceras, todas ellas tenían unos santos patrones o unos dioses patrones. El fruto de su trabajo, que era la carne, antes de ellos venderla, ellos se la ofrecían, o sea, se la dedicaban a la estatua tal que representaba a Zeus, a Afrodita, a la que fuera, ¿okay? Que eran ídolos. Esa carne, ¿okay? Era después vendida. Por lo tanto, era bien difícil, no imposible, era bien difícil encontrar carne que no hubiera sido ya ofrecida a un muñeco. Eso es lo que quiere decir apartarse de ídolos. La recomendación era a esos creyentes, pues les escribimos para que se aparten de la contaminación de los ídolos, o sea, de la carne que se había ofrecido a un ídolo. ¿Qué contaminación era, hermano? ¿Era que la carne no servía? ¿Estaba contaminada con algo químico o algo? No, ¿verdad? ¿A qué contaminación entonces se refiere? Exacto. Tiene que ver con la conciencia precisamente, ¿verdad? Dice, esta carne, yo sé que se la ofrecieron a Zeus. Y algunos de ellos podían pensar, pero Zeus no es nadie, así que no hay ningún problema. Pero algunos podrían pensar que sí. Ese es el contexto que hay en 1 Corintios también, que habla sobre, Pablo decía, si el comer carne hiciera tropezar a mi hermano, yo no comeré carne jamás por amor a mi hermano. Era porque en aquellos tiempos este era un debate grande. Y estoy seguro que más allá de la circuncisión, esto era un debate y un factor, vamos a decir así, separante, o un factor de distanciamiento, o un factor ofensivo hacia los cristianos judíos. Así que lo que estaba haciendo Jacobo era estableciendo la paz entre los dos grupos. A los gentiles le dijo a los judíos, no obliguen a los gentiles a circuncidarse, ¿ok? Ahora, de los gentiles hacia los judíos, sí le vamos a pedir que observen estas 4 cosas. Que se aparten de ese tipo de carne,
¿ok? Que se aparten de fornicación. Aquí era también, porque acuérdense, más adelante vendría el contexto donde esta gente vivía, los gentiles vivían, era una sociedad bien inmoral, pero bien inmoral. Y ellos querían tener seguridad, ¿verdad?, de que como gentiles, pues ellos estaban participando de estas cosas, ¿ok? De la fornicación como tal. O sea, lo que estaban viendo era que fueran santos, puros en el matrimonio, ¿ok? Usted dirá, pero es que eso es algo bíblico. Pues sí, exactamente. Pero no era algo muy conocido en aquellos tiempos. Ajá. ¿Qué? Sí, exacto. Lo que hizo Jacobo fue que él le dio normas a los dos grupos, cosa que los dos estuvieran en paz. ¿Ok? La norma que le impuso a los gentiles fueron estas 4 normas. A los judíos les dijo, no quiero que ustedes estén cargando a los gentiles con algo que no hace falta. ¿Ok? Ahora, él no les dijo, ustedes como judíos no se circunciden más. ¿Verdad? Eso lo dejaba según, como usted ve, según la conciencia de cada uno. Lo que quiere establecer con estas normas es apartarse de aquellas cosas que pudieran ser objetables para la vida en Cristo. Porque podrían venir, por ejemplo, algunos diciendo, estos son más creyentes que aquellos, porque esto está circuncidado, ellos no. O podrían decir, no solamente eso, es que estos son verdaderos creyentes, aquellos no están circuncidados, por lo tanto no. Así que se quitó todo eso de en medio con estas palabras de sabiduría, ¿verdad? De doctrina. Pero prácticamente no iban a poder comer carne, prácticamente, ¿verdad? Sí, o sea, se podía comer carne, pero, ¿verdad? Porque se podía, se podía conseguir, pero iba a estar más limitado. Era como si fuera una limitación, una restricción por amor a los judíos. Usted se está dando cuenta que es lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Cuál se supone que fueran los más firmes en la fe? Los judíos. Pues aquí todas estas cosas se estaban haciendo, en su gran mayoría, para estar seguros de que no eran de tropiezo a los judíos. ¿Okay? Para que usted vea. Pero irrespectivamente quién debería ser más fuerte en la fe o algo, no es lo que es relevante aquí, sino es que nosotros como hermanos estamos puestos y nos amamos unos a otros. Por lo tanto, yo no le quiero hacer de tropiezo a mi hermano. Eso es lo que estaba, ¿verdad? Que tenía Jacobo en su corazón. Eventualmente, no sé si el carta es que después te dice que si uno ora a Dios, ¿verdad? Por esa carne, que no le diera un importancia. Oh, sí, pues Pablo argumenta eso. Mismo no recuerdo si era 1 Corintios. Que dar gracias a Dios, ajá. Creo que en 1 Corintios, también en Romanos, hay una parte que argumenta. Sí. Está por acá en algún sitio. Sí, entonces, lo que sucede también es, en algún lugar está, sí. Sí, está en 1 Corintios 8, 1 Corintios 10 también, está esa parte que dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Verdad? Porque decía, pues, o sea, nada es un ídolo a menos que tú lo constituyas un ídolo, ¿verdad? Y también en capítulo 8 de 1 Corintios también, lo sacrificado a los ídolos, ¿ok? Y ahí está explicando que los ídolos no son nada, pero si tú por conciencia piensas que sí es algo, recuerda que no está diferenciando, eso no está jugando si eres creyente o no, está hablando a los creyentes aquí, está hablando a los corintios. Y a ellos como gentiles, él estaba dando ese consejo. Dice, si alguno te ve a ti, verso 10, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. La contestación es sí, posiblemente. Y por el conocimiento tuyo, o sea, tú que a ti no te afecta, en tu conciencia se perderá, o sea, se echará a perder el hermano débil por quien Cristo murió. No es que se va a perder, es que se va a descarriar, o sea, le va a hacer de... Porque entonces el hermano diría, pues, pero si entonces el hermano que lleva más tiempo en la fe come esa carne, ay, pero yo no creo que yo deba comérmela. Ay, pero como él se la come, pues me la va a comer. Entonces le es en contra de la conciencia, porque así que funciona esto, hermano. Si vamos en contra de nuestra conciencia, pues estamos desobedeciendo al Señor. Por tanto,
para los débiles. Y ese era el argumento, ¿verdad?, que Santiago quería imponer aquí, que Jacobo, perdón, quería imponer. Otra de las restricciones era de ahogado. ¿Qué es un ahogado? Los animales, en contexto de la preparación de las carnes judías, matabas al animal degollado y ponías al animal para que la sangre cayera en una palangana, porque esa sangre se usaba para parte de los sacrificios y toda esa sangre, alguna parte se descartaba. Se supone que el judío no creía, consideraba una abominación comer sangre. ¿Ok? Si el animal se mataba ahogándolo, estrangulándolo, toda la sangre se le quedaba dentro al animal. Nosotros podemos argumentar que ni aún degollándolo se le va a salir toda la sangre al animal tampoco, pero se entendía que degollándolo se botaba toda la sangre prácticamente y entonces pues se podía comer al animal porque la vida del animal estaba en la sangre, esa era la doctrina y no podían ir en contra de ellos, para comerse la vida del animal. Por eso era que no comían sangre. Así que ellos no comían animales que hubieran sido degollados. Esa carne, si usted compra carne kosher, ¿okay?, hoy está hecha preparada en unas carnicerías donde el rabino va allí y chequea verdaderamente que los animales están degollados y se han puesto con la cabeza para abajo para que le salga toda la sangre y se procesan, ¿verdad?, que los cuchillos o las máquinas que se usan no estén tocando lechones y vengan a cortar la reja acá, ¿sabe? Que todo eso esté purificado para que sea verdaderamente kosher. Eso es lo que está diciendo aquí. No coman de animales que hayan sido ahogados. Eso era común en los pueblos gentiles. Y que se aparten de sangre, o sea, no coman sangre. Morcilla, por ejemplo, en este contexto aquí. ¿Okay? Ahora no vaya a decir, pues, deja ver qué yo hago. O sea, aquí no estamos infiriendo sobre nuestra conciencia necesariamente. Eso fue lo que se instruyó allí. Porque yo estoy seguro que más allá de la circuncisión o la falta de ella, pues los creyentes judíos les era de tropiezo estas cosas. ¿Okay? Pero también, cuando usted viene a ver, no todo se puede decir que se hizo por amor a los hermanos judíos, sino también esto eran buenas costumbres también. ¿Sabe por qué? Porque ayudaban a los gentiles a empezar a diferenciarse de las costumbres que tenían ellos como pueblo. ¿Ok? Y también hay algo importante, que muchas de estas costumbres judías tenían una razón de salubridad. O sea, era por la salud, porque había muchas cosas, ¿verdad?, que en aquellos tiempos pues podía haber mucha contaminación real, no solamente espiritual. ¿Ok? Así que eso fue lo que les mandó. ¿Ok? Las 4 acciones que se prohibieron las acabamos de explicar, ¿verdad? Ese es el significado de ellas. Así que les dijo, porque ¿sabes qué? Moisés, tienen personas que lo prediquen en las sinagogas en todas las ciudades, todos los días de reposo. Como quien dice, hay algunos que persisten en enseñar a Moisés, que sigan enseñando a Moisés, pero como que dice, nosotros vamos a predicar al Señor Jesús, a Cristo Jesús. Esta solución no era del todo perfecta, porque no se le aclaró, ¿verdad?, o no se le impuso a los judíos creyentes el apartarse entonces de esta costumbre. Porque si el argumento es el verso 11, que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, amén, pues no necesitamos la circuncisión. Pues mira, deja de circuncidarte. Pero eso nos demuestra que las costumbres, especialmente cuando las costumbres son costumbres que forman parte de la cultura, pues se hace bien difícil, ¿verdad?, dejarlas. Pienso yo que por eso fue que nos dijeron no te circuncides, porque Pablo más adelante en Romano argumentaría la circuncisión nada es ni la incircuncisión, amén, sino el corazón puesto de agrado al Señor. Por lo tanto, estoy seguro que pensaron, pues, si se quieren circuncidar, que se circunciden, pero no estén obligándole a los gentiles a circuncidarse. Pues vamos a leer la próxima porción, amén. Y entonces vamos a los versos, ya leímos 19 al 23, amén.
Así que vamos a los versos 30 al 31. Lo que está en los versos entre medio es la repetición de esto que hemos visto, porque está lo que se escribió en esa carta que se iba a llevar a las iglesias. Así que esta porción la va a leer entonces el hermanito Héctor, verso 30 al 31 de Hechos 15. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que lo habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Amén. Muchas gracias, hermanito. Así que vimos lo que sucedió. Fueron y llevaron esta carta y fueron a Antioquía, reunieron a la congregación y le entregaron la carta. Cuando la hubieron leído, se regocijaron por la consolación. Amén. Así que estos mensajeros iban bien contentos, regocijándose, porque llevaban una enseñanza, una carta para resolver el conflicto y para que ambos creyentes, los que venían judíos y los que eran gentiles, pudieran vivir en paz, hermanito. Así que cuando leyeron esto, se regocijaron por la consolación. ¿Ok? Esa consolación aplicaba, porque no todos eran gentiles en Antioquía. Habían algunos que sí, otros no. Pablo estaba allí, Bernabé estaba allí, era judío. Ellos se gozaron también por la consolación, al igual que los cristianos gentiles. ¿A qué consolación se refiere? Exacto, porque acuérdense, muchos de los hermanos que habían quedado en Antioquía, en lo que iban a esperar que se habían decidido en Jerusalén, se hubieran quedado con la duda, hermano. Y nosotros somos creyentes de verdad, pero de verdad nos tenemos que circuncidar, pero es que por un lado dicen que somos salvos por gracia y ¿qué pasa aquí? Estarían ellos, ¿verdad? ¿Y qué pasará? Claro, como en aquellos tiempos pues no había forma de saber nada que había pasado hasta que llegaran de vuelta los hermanos. Pues cuando llegaron de vuelta y leyeron, se regocijaron por la consolación, porque está todo en paz. Amén, manito James. Sí. Sí. Los que os perturban. Sí, es muy cierto. Porque es evidente que, obviamente, cuando se escriben los Gálatas, pues se escribe de 5 o 10 años después del concilio, que acabamos de ver. Y es evidente que todavía existía entre los gentiles, por influencia judía, estoy seguro, esa tendencia a pretender justificarse por la ley de Moisés. Y la ley de Moisés implica principalmente, fundamentalmente, el circuncidarse. Como bien dice James, capítulo 5. Está firme pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres, 5.1 de Gálatas. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, o sea, dependiendo de la circuncisión como una razón. He aquí yo digo, Pablo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Como quien dice, si dependen de circuncidarse para salvarse, pues Cristo no viene a valer de nada, porque tu fe está puesta en la circuncisión en lugar de Cristo Jesús. ¿Ok? Por eso dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, porque si empieza por un cantito, pues guarda completa. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, como dice James, bien rajatabla, como diríamos nosotros, y con mucha razón. Amén. Muy bien.
Pues vamos entonces a la aplicación, ¿verdad?, de todo lo que hemos visto. Jacobo, obviamente, era bien conocedor de la Escritura. Era uno de los, ¿verdad?, creyentes que habían estado con Jesús, a pesar de que él no había creído en Jesús en el principio. Más adelante creyó, y creyó con más fuerza, hermano. Pienso yo, en gran manera, porque él mismo diría, todo aquello que yo me perdí, yo pude haber creído desde antes, ¿verdad? Pero cuando vino el convencimiento, él también se salvó. Y es evidente que el conocimiento que él tenía de la Escritura, que está en los versos 13 al 18 de lo que él dijo, él citó directamente al profeta Amós, así de memoria, que él conocía exactamente la Escritura como tal, muy, 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 muy importante. ¿Ok? Entonces, también se dejaba llevar por el Espíritu Santo, porque una cosa es conocer la Escritura, otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso es lo que vemos en el verso 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Eso es lo que estaba escrito en la carta. ¿Ok? Y también su responsabilidad como líder también. Porque el líder está puesto para tomar decisiones, hermano, y estar seguro de que todas las cosas en el contexto de la iglesia se hacen según la palabra de Dios y según el Espíritu Santo. ¿Okay? Aquí es un buen ejemplo de cómo la palabra y el Espíritu, amén, y la convicción en los varones de Dios hacen que esta contienda se pueda subsanar, ¿verdad? Y que haya una decisión clara en lo que hay que hacer. Así que podríamos decir que Pedro estaba cualificado, pero podemos decir aún más que Jacobo estaba bien cualificado para ser el líder de la iglesia, y como líder de la iglesia fue que tomó esta decisión. ¿Ok? Así que por eso fue que la iglesia, en lugar de haberse dividido, pues pudo, ¿verdad?, unas personas tomando decisiones, porque las cosas, las iglesias, las congregaciones no se dividen, muchas veces pensarían, por ser firme con la doctrina. Las iglesias se dividen cuando no hay firmeza con la doctrina, cuando se vale todo. ¿Ves? Entonces se va aflojando todo y entonces empiezan a dejar de creer en la sana doctrina, y ahí es que empiezan todas las contiendas. Así que hay que ser bien claro. No se nos dice si a lo mejor hubo algunos que decían que eran creyentes y les estuvo malo. Posiblemente uno que otro le estuvo malo y no le fue de consolación. Pero si fueron uno que otro, no se nos menciona. Yo estoy seguro uno que otro habrá estado, ay, pero esto no puede ser así. Si yo no tengo a Moisés, no tengo a nadie, pues. Mira a ver si Moisés te va a salvar, ¿verdad? Era lo que estaban diciendo aquí. Así que, por eso es que se pudo subsanar la iglesia, ¿ok? Porque se pudo haber desviado, hermano, de la sana doctrina, del mensaje del Evangelio y de la predicación a la gran comisión. ¿Qué iba a pasar? Pues vamos a predicar a los judíos nada más, no a todas las naciones. ¿Y qué le vamos a predicar a los judíos nada más? Que hay que circuncidarse. Pues mira, había un gran peligro de que hubiera sido eso así. Y ahí se estableció claro cuál es la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Amén. Preguntas, dudas. Una pregunta importante, ¿verdad? ¿Qué lecciones puedes aprender de Jacobo sobre cómo lidiar con las distracciones que desvían el enfoque de la iglesia de lo principal, o sea, del Evangelio? Ajá. Exacto. ¿Cómo lidiar con las distracciones? Hay que atacarlo rápido, atenderlo rápido y atenderlo con la palabra de Dios, guiado con el Espíritu Santo. Amén. Eso es muy cierto, atenderlo rápido, porque si no, eso, imagínate si lo hubieran dejado así, déjalo ahí para después. Hubiera sido una cosa bien diferente, seguro. Muy importante. Sí, eso hay que atenderlo rápido, muy cierto. Así que todas esas cosas podemos ver, ¿verdad?, en este episodio acá del Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos. Amén, hermanito. Semana que viene, vamos a hablar de Priscila y Aquila.
los líderes serviciales. Así que vamos a estar en el capítulo 18 de Hechos, principalmente. Para que en Romanos hay una porción que también, ¿verdad?, se refiere a parte del estudio, pero la porción principal está en Hechos capítulo 18. Amén, hermanito. Así que estudie esa porción para la semana que viene. Okay, ya este es el penúltimo estudio en la serie de los líderes. Amén. Recuerde, si usted interesa el libro para la serie de Unidos en el Evangelio, porque esta es Unidos con los Héroes, esta que estamos terminando. Si interesa Unidos en el Evangelio, hágaselo saber a Lorian, para entonces ya pronto, en estos próximos días, pues, pedir los libros, cosas que lleguen a tiempo. Amén. Y usted tenga el libro como tal. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanito? Pues vamos a estar de pie, vamos a orar para ser despedidos. Recuerden, este jueves estamos aquí de nuevo. Maita Lorimar va a dirigir el culto. Amén. El sábado, recuerda, a las 10 de la mañana, la reunión de jóvenes. Esa es en casa de Lorimar y Josué. Y el domingo estamos aquí. Amén. Con el tema Mi encuentro con Jesús. Jesús restauró mi vida. Capítulo 5 de Juan. Amén. Así que no se lo pierda este domingo que viene. Amén, hermanito. Vamos a orar.